con el tema de la lectura. Yo he leído muchos teatros, he leído unos cuantos, ¿no? Tampoco he leído una barbaridad, pero claro, se pierde bastante, ¿no? A la hora de la lectura en contraposición con la actuación. Se pierde bastante. Eso es que te quería hacer una pregunta, pero no sé cómo enfocarla realmente, ¿eh? Porque va con eso, ¿no? Con el tema de la lectura y el teatro en sí mismo. Porque claro, cuando se estudia literatura, generalmente en instituto, en la universidad, te lo dan como una obra literaria más, ¿no? Venga, pues te vas a leer Galdós y ahora vas a leer, no tiene nada que ver en tiempo, ¿no? Pero por ejemplo, Lope de Vega, por ponerte un ejemplo, ¿no? Son dos cosas muy distintas. Al final no te puedes acercar al texto de la misma manera y se pierde mucho. Entonces, al final es una pregunta un poco más, es personal, es subjetiva, o sea, que tampoco hay respuesta correcta o incorrecta. ¿Tú personalmente, antes de ver una obra de teatro, prefieres verla o te importa menos leerla? Porque tienes alguna especie de debate tú con eso personal. Bueno, a ver, yo considero que si se trata de obras clásicas, de estas obras, bueno, sí, obras clásicas que tenés que todo hace bastante, eh, y es necesario leerlas antes. A ver, tampoco es necesario, pero es que creo que te vas a enterar Ujú, mejor. Porque si tú vas a ver, mm, no sé, El Borrador de Sevilla, igual hay palabras que no entiendes del todo, ujú. y es mejor leerlo antes, comprender la obra, y luego podrás disfrutar mejor de la puesta en escena. Con obras actuales, no tanto, porque es un lenguaje al que estamos Sí. habituados y tampoco he visto tramas tan complejas Ujú. como puede ser anteriormente. En el siglo de oro, madre mía, como los enredos que había. Sí. Claro, eso, unido más el castellano de ese momento, pues Que la vida es sueño, sueño no significa sueño de dormir. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, esas cosas hay muchos enredos y que las palabras no son las mismas, ¿no? claro, claro, ahí, o sea, tenían otra acepción en muchos Claro. aspectos. Por ejemplo, Sueño, que es una obra del barroco, está la vida es sueño. A mí me han contado, todavía no lo he dado, pero por lo que me he visto y lo que me han dicho, sueño puede ser entendido como engaño en el barroco. Ujú. Y claro, luego yo me he leído La vida es sueño sin saber eso, me lo leí hace muchísimos años. Ahora que la repienso, digo, joder, en verdad, no lo entendí tan bien. Porque son obras que tienen Claro, muchos altibajos claro, hay de obras que significado. sí, que tienes que esperar también a ser un poco más mayor, diría, para verlas. Sí, o también un poco más de noción. Porque al final sí que es cierto que es un tipo de literatura que no es tan accesible, ¿no? Que eso también a veces pienso que la separa un poco del público general, ¿no? Del público general, del público cotidiano. Al final es un poco más especializado, ¿no? Hay este tipo de obras. Sí, un poco, o sea, Por la a ver, es que complejidad. supongo que, sí, dime. Yo no digo por la complejidad, que por eso quería decirte que lo digo por la complejidad, no por otra cosa. Sí, a ver, yo creo que en general también pues, las personas si se ponen a leer pues a Lope o a Calderón, pues tampoco creo que habría ningún problema o a Tirso, pero creo que cualquiera puede, pero sí que es cierto que pues hay que dedicarle tiempo. Y, a ver, obviamente, pues igual no tanto como una novela más antigua, porque las novelas son más largas, es una forma distinta, el teatro es más fácil de leer, pero bueno, también tiene su complejidad. Y sobre todo si es en verso. Yo personalmente hay teatros que me han costado más leer que novelas. Porque claro, teatros del siglo XX, que he leído alguno, del XIX, no son tan difíciles. Pero claro, la novela, cuando tiene su máximo apogeo, que es en el XIX, ya es un lenguaje muy parecido al moderno. No 100%, pero no es tan difícil leer un Galdós, leer Karin, leer Dostoyevsky, Dickens, que leer un Ah, Calderón. Como el teatro es mucho más antiguo que la novela, muchísimo más antiguo, porque por ejemplo también he leído Edipo Rey, traducida, porque no sé griego antiguo, no lo sé de manera fluida. Claro, es que las diferencias de significado, las diferencias de todo y la concepción además,
sobre la moral en la que está escrita la obra, sobre qué principios está... Porque claro, la obra se escribe en un país, en un momento concreto histórico, con unos ciertos valores. Tú lees Edipo Rey y tienes que comprender, por ejemplo, el destino para los griegos. ¿Qué significa el destino para los griegos? Eh, lo moralmente correcto e incorrecto también de la época. Porque, Claro, claro, Edipo se arranca los ojos por haber sido incestuoso. A ver, ahora mismo te pegas un tiro, ¿no? Pero no te arrancas los ojos. sí, Tienes que comprender por qué se arrancan los ojos. Y por qué el destino es ineludible, el papel de los dioses. Luego te vas a Calderón y tienes que comprender que es la España del barroco. Bueno, no transcurre en España, ¿no? Pero el autor es español. Y también hay una moral europea extendida. Tienes que entender la palabra sueño, porque parece que la vida es sueño, no es sueño de dormir solamente. Por lo que tengo entendido, tienes que entender también por qué se da ese... En fin, es un género tan antiguo que no es exactamente igual que leer la novela, que la novela, aunque es un poco... No es del 19 en sí, porque antes del 19 ya hay pues sus resquicios, ¿no? Y hay novelas o novelitas, pero desde el 19 en adelante como que se empieza a desarrollar más. Y sí, es más cercano, por mucho que han pasado 2 siglos. Sigue siendo, además, hoy en día es el género por excelencia, la novela. En su momento el teatro tenía mucho prestigio y era uno de los géneros principales. De hecho, en la Ilustración, cuando querían promover el conocimiento y todo, usaban el teatro.